Ya, bueno, chiquilla, yo soy enfermera coordinadora de trasplante. Trabajo en la FAL, como les decía, desde el 2019 que partimos con el programa, solamente con autólogos, y ahora hacemos halogénicos desde el año pasado. Ya llevamos como 12 pacientes y tenemos de aquí a fin de año ya calendario casi lleno. Lamentablemente ahora no estamos viendo pacientes derivados de MinSal porque no fuimos a la licitación. Pero quizás en algún tiempo, así que ahora solamente estamos viendo nuestros propios pacientes, ¿ya? Con respecto al sistema público, existe un programa de trasplante, un protocolo, y que acá les puse como aquel hacia el lado izquierdo, como o sea, cuando inició y la evolución en el tiempo y lo que se ha agregado, porque en algún minuto solamente se trasplantaban pacientes autólogos hasta 50 años y en halogénico 25, 30 años, ¿ya? Ya para el 2020, tanto para autólogo como para halogénico, el límite de edad es de 60 años, ¿ya? Para poder acceder a esto, ya sea desde segundo prestador o desde el mismo, digamos, centro del sistema público, en el fondo hay que presentar a los pacientes a la comisión de trasplante, ¿ya? Y la comisión de trasplante tenemos que mandar una cantidad mínima de antecedentes del paciente y siempre nos piden el estudio de histocompatibilidad, además del pase dental para poder postular digamos, que lo apruebe la comisión, y una vez aprobado y el paciente teniendo la respuesta, tenemos que avisar para que le asignen centro, ¿ya? Estos sesionan semana a semana y tienen una especie de priorización donde ellos van asignando los centros en relación a la priorización de cada paciente. Esto es más o menos como para tenerlo un poco en mente. Y recordar lo que les comenté en las clases anteriores, así cortito, esto es como el proceso completo de autólogo, ya donde aquí solamente tenemos al paciente al cual se le va a recolectar, ¿ya? Hacemos esa recolección previa porque la quimioterapia de acondicionamiento, que es mieloablativa, en el fondo es como que yo tirara la bomba atómica en la médula ósea. Eso quiere decir que se va a detener la producción de todos los componentes celulares, ya glóbulos rojos, blancos, plaquetas, ya. Entonces, hasta que se reimplantan estas células y estas células vuelven a producir nuevas células, y ese es como el periodo de aplasia. Entonces vamos a tener un paciente que nosotros vamos a movilizar con factor estimulante de colonia, que puede ser filgastrin o puede ser Lonkex, que aquí si es filgastrin son 5 días que vamos a ocupar, versus este que administramos una sola vez, 4 o 5 días previo a la recolección. Ya, posteriormente, bueno, tenemos la movilización, después viene antes de esto, el periodo 3 pretrasplante, ya donde se hacen todos los exámenes y se evalúa si el paciente realmente es candidato o no es candidato. Y después viene esta parte, ¿ya? En realidad me salté el pretrasplante porque es un poco más largo, ¿ya? Y teniendo eso, después viene el periodo de hospitalización y el periodo ambulatorio, y dentro de eso tenemos la parte donde va la aféresis, que es donde hacemos la recolección, pasamos el acondicionamiento, viene el periodo de aplasia hasta que viene el prendimiento, y nosotros podemos hacer el seguimiento ya de manera ambulatoria. ¿Qué pasa durante esto? Nosotros tenemos que estar alerta con los cuidados de soporte del paciente que va a requerir transfusiones, paciente que tenemos que manejar náuseas, vómitos, mucositis, probablemente va a requerir nutrición parenteral. Y todos esos son nuestros cuidados de soporte que vamos a estar, paciente que pueda hacer una neutropenia febril y eso, ¿ya? Versus el paciente, el proceso completo del trasplante halogénico, que aquí ya tenemos un paciente que va a tener, ya se hizo su periodo de inducción con su quimioterapia. Pensemos en las leucemias agudas, que son candidatos a trasplante. Ya lo vamos a haber estudiado, tenemos el estudio HLA, tenemos los anticuerpos HLA si es que el paciente va a trasplante haploidéntico, el estudio completo, este paciente lo evaluamos con asistente social, todo el equipo multidisciplinario, ¿ya? Y aparte, nosotros como enfermeras y el médico tratante, por supuesto. Acá tenemos básicamente como dos pacientes en el fondo. Tenemos al donante y tenemos al paciente. Entonces acá también el paciente está listo. Mientras ingresa, se realiza
¿cómo se llama? La preparación del donante, o que no se ve en esta diapo, que debería estar por acá abajo, porque básicamente el donante lo vamos a movilizar solo con filgastrin. Ya eso es lo que está aprobado hasta el día de hoy, por eso no tenemos la otra alternativa. Entonces, al donante, mientras el paciente se hospitaliza, el donante se va a estar movilizando y lo vamos a citar 2 días antes de la infusión o un día antes, dependiendo del protocolo del centro, para hacer la recolección de las células, que necesitamos 4 millones para poder realizar el trasplante. Posteriormente viene el periodo de aplasia. Aquí sí, también tenemos una consideración que en el día +3 +4, se me corrieron las flechas, en el día +3 +4 pasamos la ciclofosfamida como prevención de la enfermedad de injerto contrarreceptor, y en el día 5 en adelante empieza con la inmunosupresión, que dependiendo del protocolo que ocupe el centro, podemos usar tacro. En general casi todos ocupan tacrolimus o Ciro, pero nosotros ocupamos tacrolimus o ciclosporina dependiendo si ocupamos letermovir o no. ¿Ya? Si ocupamos letermovir es digamos, para ahorrarnos dosis por la interacción que hay entre ciclosporina y letermovir. Usamos la mitad de la dosis de letermovir, ya, porque debería ser 480 de prevención de reactivación de citomegalovirus, pero si ocupamos con ciclosporina reducimos la dosis a la mitad. Pues eso ahí depende del protocolo del centro y eso tenemos que conocer. Y lo mismo después en este paciente tenemos los cuidados de soporte, que también van a requerir manejo de náuseas, vómitos, mucositis, paciente que va a estar neutropénico, que pueda hacer fiebre, soporte transfusional, y también tenemos que estar alerta a las otras complicaciones, que puede ser algún síndrome, síndromes endoteliales o la enfermedad de injerto contrarreceptor. ¿Ya? Posteriormente este paciente, a diferencia del paciente autólogo que lo vamos a seguir un tiempo corto, este paciente va a seguir con nosotros mucho tiempo, ¿ya? Y este paciente nunca se nos puede perder. Con respecto al trasplante autólogo con seguimiento ambulatorio, esto es como relativamente nuevo acá en Chile, pero en otros países se hace mucho tiempo, y básicamente es que la complejidad del paciente autólogo, bien seleccionado, que viva cerca a menos de media hora del centro asistencial, podemos hacer todo esto incluso ambulatorio. Y hay centros donde hacen, bueno, no solamente bueno, el estudio siempre va a ser ambulatorio, pero la movilización es ambulatoria, los exámenes previos también, la féresis se hace en el banco de sangre, y en algunos centros incluso la quimioterapia se hace ambulatoria y solamente el paciente se hospitaliza para la infusión. Ya en nuestro caso, los pacientes que hemos hecho ambulatorios se hospitalizan para la quimioterapia de acondicionamiento, y para la infusión se espera 24 horas y se va de alta, y después todo el seguimiento es ambulatorio, con controles ya sea bisemanales, presenciales con el médico, dependiendo de cómo esté el paciente, y nos coordinamos con el equipo de la unidad de ingreso no programado para tener digamos, el seguimiento del paciente las 24 horas del día, y si el paciente requiere reingreso, que habitualmente es por neutropenia o por una mucositis severa, el paciente se rehospitaliza y continúa todo el proceso hospitalizado. ¿Esto por qué nace? Porque es un poco más, es seguro hacerlo, no hay cambios en el resultado del proceso completo. Es mucho más económico, y por un tema de gestión de camas también en otros países se empezó a postular este tipo de trasplante, que ha sido súper beneficioso en todo sentido, y también para el paciente por la calidad de vida, y pasar de estar 20 y tantos días hospitalizado a estar en su casa, es otra cosa. Con respecto a la planificación de todo esto, ahí es cuando las enfermeras coordinadoras de trasplante estamos en contacto con todo el equipo multidisciplinario, porque aquí tenemos que desde coordinar las fechas de las aféresis, que no se nos topen con otras, obviamente, y donantes, ya sean ambulatorios. Tenemos que saber qué es lo que hay en nuestra institución, pues cuál es la capacidad de aféresis, cuántas son las camas que podemos utilizar, si vamos a tener a tiempo los estudios. La evaluación de accesos venosos también es súper importante.
la disponibilidad de pabellones, la disponibilidad de exámenes como por ejemplo el CD34, los niveles de inmunosupresores, las distintas drogas también y disponibilidad del quimerismo dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer como institución. Ya también otro punto importante es saber, porque en general casi siempre nosotros trabajamos con productos frescos, pero en otros lados se criopreserva. Ahora, si vamos a criopreservar, tenemos el laboratorio donde se va a hacer, cuáles van a ser las derivaciones y todas las cosas que nos van a solicitar, la capacidad hospitalaria y también las fechas de mantenimiento de no solamente de los filtros de las habitaciones, sino que también los mantenimientos de la unidad de preparados oncológicos y también de otras cosas que tienen que ver con esto, la disponibilidad de drogas. Por ejemplo, si vamos a tener drogas, que hay algunas que incluso se importan, disponibles para. Por eso es que este calendario nosotros lo manejamos con varios meses de anticipación. Entonces, básicamente estamos en toda la gestión del cuidado, desde el estudio pretrasplante, la movilización, el aféresis, el acondicionamiento, la infusión, durante todo el periodo de aplasia. También tenemos que estar en el seguimiento, bueno, en el alta, en el seguimiento, obviamente los registros, la coordinación y también en el área de calidad y mejora continua, que también estamos siempre trabajando con la unidad de calidad. Entonces, básicamente, tenemos una responsabilidad de coordinar y planificar todo, o sea, coordinar la logística del trasplante, tenemos una atención hacia los pacientes y los donantes. Tenemos agenda mixta. Ya sabemos a los pacientes presenciales en consulta y también por telemedicina para los pacientes que no están en Santiago. Ya tenemos que, obviamente, esto es para garantizar el seguimiento durante todo el proceso. Al alta también los vemos, ya sea por telemedicina o por o seguimientos telefónicos, ahí dependiendo del paciente también. Tenemos que asistir también tenemos la presencia en los comités de hematología, donde empezamos a identificar los pacientes que son candidatos a trasplante para hacer un seguimiento y poder asignar fechas con anticipación. Lideramos las reuniones de coordinación de trasplante con todo el equipo, donde se van revisando los pacientes que vienen, los pacientes que están hospitalizados y los seguimientos también. Y con eso obviamente gestionamos todo lo que tiene que ver con el calendario, obviamente en conjunto también con las otras unidades por disponibilidad de aféresis o disponibilidad de cama. Lo otro también importante, si es que vamos a hacer una búsqueda de donante no relacionado, tenemos que saber conducir una búsqueda. Eso quiere decir que hacemos todo lo que tenga que ver con el coordinador de donantes del banco donde hacemos la búsqueda para que esté todo ok y no haya ninguna descoordinación al momento de ingresar a un paciente a hospitalización. ¿Ya? Y bueno, y realizamos en algunos centros el trasplante. En algunos lugares los hace la enfermera de piso o enfermera continuada. Nosotros acá realizamos el trasplante en la falta. Y entonces el proceso tenemos que es pretrasplante, donde va a estar todo el estudio pretrasplante, la selección del donante. Ahí nosotros tenemos visita en conjunto con el médico la primera vez que conocemos al paciente y posteriormente ya hacemos una segunda visita presencial o por telemedicina, dependiendo del paciente. Y ya el final, la tercera visita, es como para resolver dudas, verificar que esté todo lo que tenga que estar, los consentimientos, los trámites administrativos. Y obviamente, en general, esto coincide con la visita del pase médico y la educación de la movilización en los pacientes autólogos y en los pacientes halogénicos muchas veces coincide la tercera visita, esta visita también con el donante, cuando vienen a buscar los medicamentos para empezar la movilización en la casa. Entonces, de todo esto nos tenemos que preocupar nosotros. Durante el proceso de trasplante, mantenemos la comunicación continua con el área de hospitalizado y somos como un referente técnico también de lo que está pasando con el paciente. Y ya al alta también preparamos el alta, entregamos el alta, las recomendaciones y hacemos todo el seguimiento y coordinamos el que tenga las horas para poder dar continuidad a la atención y que el paciente no se pierda en el tiempo. Importante, esto igual se los voy a mandar, así que después lo pueden leer con más detalle.
la acogida del paciente, súper importante, y la entrevista. Y nos tenemos que preparar para esta entrevista, o sea, necesitamos saber qué es paciente, cuál es su diagnóstico, con quién va a venir acompañado, si quiere que haya más gente, de repente vienen con toda la familia, y yo los acepto en la consulta con toda la familia, o a veces lo hacemos por telemedicina para que puedan asistir más y podamos resolver las dudas. Ahora, eso igual es algo conversado con el paciente, y lo más importante, considerar en la entrevista siempre como la empatía, la escucha activa, o sea, hay que tratar de comunicarse con el paciente y no con el computador o con alguna otra cosa. Tiene que ser una entrega de información con un lenguaje sencillo para que ellos puedan entender. Obviamente tenemos que respetar la autonomía del paciente en relación a ciertas decisiones que él puede tomar. También la comunicación no verbal es súper importante, o sea, necesitamos que generar un vínculo en el fondo de seguridad con el paciente. Debemos facilitar y fomentar que los pacientes puedan expresar sus dudas e inquietudes, creando un ambiente cómodo también. Por eso siempre, bueno, la primera visita en realidad es como con el médico, nos conocemos, ya en la segunda visita ya existe una mayor confianza y los pacientes son abiertos, entregamos mucha información, así que tenemos que dar esta posibilidad de que nos hagan muchas preguntas. Obviamente después tenemos que estar disponibles en caso de que requieran otra citación o que alguien más quiera venir. Siempre registrar todo lo que se hace, y obviamente dentro de la educación que se le da al paciente tenemos que explicarles por qué es el trasplante, para qué se hace, si es halogénico, que necesitamos un donante, se explica todo eso, los fármacos del acondicionamiento, los efectos secundarios y todas las cosas que tengan que ver con el tratamiento. Los efectos secundarios también son súper importantes para los pacientes. ¿Qué va a pasar el día de la infusión? Ahí también entregamos la posibilidad de que alguien pueda estar con ellos durante la infusión, a pesar de que no coincida con el horario de visitas. Ya somos bien abiertos con ese sentido. También explicamos todas las complicaciones que puedan tener y también la probabilidad de ir a la UPC. Con respecto a la gestión del donante en paciente alogénico, si hacemos una búsqueda de donantes, importante siempre, como les había comentado, es que tenemos que saber lo que significa el conducir una búsqueda, ¿ya? Porque no solamente vamos a ingresar a la plataforma para ingresar el estudio de histocompatibilidad, sino que también tenemos que dar las fechas probables, activar el donante, debemos buscar revisar si es que está la verificación de la tipificación, y enviar la documentación solicitada a tiempo, ¿ya? Porque todo esto es súper coordinado, y sobre todo si el injerto viene desde fuera de Chile, también eso implica la documentación de internación, ya para los trámites aduaneros. Entonces, son hartas cosas las que tenemos que estar, esto tiene que estar súper, súper, súper coordinado. En caso de ser un donante familiar, obviamente tenemos que contactar a este familiar, tiene que estar así muy, muy seguro de que va a donar, para que no se nos eche para atrás. También tenemos que gestionar todo el estudio del donante, los exámenes, la serología ahí dependiendo del centro. Nosotros tenemos un mes de vigencia. No puede estar vencida el día que va a venir a la féresis, ¿ya? La evaluación de accesos venosos también es súper importante, porque con eso se define si es que el paciente va a requerir pabellón o no, o si va a ser por vía periférica, en cuyo caso, si va a ser la féresis por vía periférica, no debemos funcionar, debemos cuidar esos accesos venosos, ¿ya? Y aquí está como el algoritmo por la que nosotros decidimos si el paciente requiere o no catéter. Entonces el paciente va al banco de sangre. En el banco de sangre están las enfermeras y los tecnólogos de aféresis, y ellos evalúan los accesos venosos, y si no posee accesos venosos, ya definitivamente nos avisan para que nosotros gestionemos un pabellón para la instalación de un catéter de hemodiálisis. Si posee acceso venoso, va a ser todo por periférico, pero si tiene acceso venoso dudoso, se genera una interconsulta con anestesista, donde se evalúa bajo ecografía, y ahí se decide si el paciente realmente se va a puncionar periférico o si requerimos de una instalación de catéter de hemodiálisis.
Esto ocurre para el donante sano, de un donante familiar en un trasplante halogénico y sí o sí todos los pacientes autólogos van a ir a la evaluación de accesos venosos. Con respecto a la movilización, existen varias, esto ya lo hablé, que puede ser quimiomovilización, solamente citoquina, en donantes sanos solamente usamos filgastrin. Podemos hacer quimiomovilización en pacientes donde se espera la salida de la aplasia post un ciclo de quimioterapia y ahí se empieza a estimular y se recolecta y eso se congela y después continúa con sus ciclos de quimioterapia. Por ejemplo, los pacientes que ocupan los esquemas Matrix, la rama tiotepa, que son varios ciclos, a medida que se van ocurriendo cada ciclo, el paciente cada vez va a tener menos probabilidad de recolectar. Por lo tanto, en general, siempre se va a hacer esa recolección entre sus ciclos, no sé, 2 y 3. Y eso se congela, termina sus ciclos, se evalúa la respuesta a la enfermedad y se va a trasplante. ¿Ya? Eso es súper poco común. En general, casi siempre usamos solamente filgastrin o este Lipec filgastrin, ese factor estimulante de colonia, más menos plerixafor. ¿Y cómo lo vemos eso? El día previo a la recolección evaluamos el CD34 en sangre que se toma en un tubito lila y revisamos este que dice stem cell viable. Si tiene menor a 10 en nuestro caso, bueno, las guías recomiendan que menor a 20 podemos usar Plirixafor para asegurar una adecuada recolección. Nosotros acá en nuestro centro, después de una evaluación, después de más de 100 pacientes, se vio que en realidad bajo 10 vamos a usar Plerixafor porque al final igual recolectaban los otros pacientes. Ya se hizo todo un estudio para poder adecuar nuestro programa. Así que eso sí, lo administramos hospitalizado. Necesita premedicación. Tenemos que conocer los efectos secundarios. ¿Ya? Del Plerixafor. No lo voy a volver a mencionar porque creo que lo hablé en las otras clases. Importante los sitios de punción a la hora de realizar la educación ya sea del donante o del paciente autólogo. Con respecto a la féresis, que puede ser ambulatoria en donante sano o paciente autólogo que va a trasplante ambulatorio, si es que no requiere catéter. Ya requiriendo catéter, este paciente de manejo ambulatorio se hospitaliza. Se conecta al equipo. Importante saber que esto, bueno, lo hace un tecnólogo que está certificado y el día controlamos hemograma y CD34, además del peso y la talla, porque ahí ellos calculan en el equipo más o menos cuántas horas va a estar. Importante que si es acceso venoso periférico, tenemos que cuidar previamente los pinchazos, no pinchar esas zonas que vamos a utilizar, sino que en otras vías. Lo digo porque ese mismo día nosotros tomamos nuevamente examen, entonces ahí o lo toman desde la punción que se conecta al equipo, o si es que se hace previo, tiene que ser de una vía más periférica. Se les recomienda a los pacientes y a los donantes mantener una buena hidratación el día previo y también a algunos que les indicamos hacer ejercicios ahí con una pelotita, ejercicios para fortalecer las venitas. No requiere ayuna, así que la ayuna solamente si el paciente requiere instalación de catéter de hemodiálisis. Así que importante si el paciente está hospitalizado es que tome desayuno temprano, sugerirle que vaya al baño, porque una vez que se conecta al equipo va a estar conectado por lo menos 4 a 6 horas. Siempre evaluar la presencia de síntomas asociados a la hipocalcemia que puede provocar el anticoagulante que se ocupa para esto. Y en algunos centros se administra calcio endovenoso. Para el acondicionamiento es súper importante saber los esquemas que vamos a utilizar, los efectos adversos. Espérame un poco. Bueno, cerré la ventana que había mucho ruido. Tenemos que conocer los esquemas que vamos a utilizar, los efectos adversos que pueden tener estas drogas, obviamente la coordinación con la unidad de preparados oncológicos. El paciente, si usamos melfalán, vamos a utilizar crioterapia. Recuerden que la crioterapia es para la prevención de mucositis inducida por quimioterapia, pero solamente se usa para fármacos que tienen vía media baja, ya corta. Así que lo usamos con el melfalán sí o sí. Los cumplimientos de las normativas de administración de citostáticos, eso ya es más específico de cada centro. El doble chequeo sí o sí hay que realizarlo y la monitorización también durante la administración en caso de que aparezca alguna RAM.
¿ya? Siempre importante la educación continua, el control de signos vitales y también si el acondicionamiento halogénico contiene radioterapia, también tenemos que considerar todas las indicaciones que nos van a dar desde radioterapia. Si Probablemente para TBI, que es radioterapia corporal total, pidan ayuno, el paciente tenga antieméticos previos y, bueno, obviamente siempre coordinar y conocer las horas en las que se va a trasladar el paciente. En mi centro se ocupa TMI, que tiene muchas menos efectos, digamos, adversos. Entonces, la mayoría de los esquemas no se va a administrar un antihemático previo, a no ser de que esté indicado que el paciente uno de los días lo requiera, ¿ya? En algunos casos nos van a pedir el ayuno, la ducha primer día, a la primera hora del día, no vamos a aplicar ninguna cosa en la piel y va a ir, pero siempre nos van a llegar las indicaciones previas que tenemos que corroborar. Ojalá ir con el PICC sellado o el catéter, dependiendo de dónde esté, pero obviamente cuidando las indicaciones del manejo de dispositivos invasivos en relación a los protocolos institucionales. El día de la infusión que la hacemos nosotros, esto tampoco requiere ayuno, sí tenemos que conocer qué es lo que puede pasar. En los pacientes casi nunca se va a premedicar, ¿ya? Eso también depende del protocolo de cada centro, la premedicación o no, pero siempre estamos preparados en caso de que el paciente haga alguna reacción. Por lo tanto, siempre tenemos que tener a mano los medicamentos que podamos requerir. Importante saber y conocer si es que vamos a trabajar en fresco o con células criopreservadas, porque si el paciente está en criopreservadas sus células, vamos a descongelar. Eso quiere decir que nosotras como enfermeras vamos a administrar y en muchos centros los médicos descongelan. ¿Ya? Entonces eso tenemos que preparar el baño termorregulado y tenemos que tener bolsitas estériles para poder descongelarlas. Nunca se van a descongelar las alicuotas directamente en el baño María, que se llama, en el baño termorregulado, porque si se nos rompe esa bolsa, voy a perder todo el producto, ¿ya? Entonces siempre los vamos a echar previamente en una bolsa estéril y con eso ahí se va a descongelar, ¿ya? Nos ha pasado que se nos han roto bolsas y hemos terminado pasando con jeringa, ¿ya? Entonces es súper importante conocer cómo trabajamos y con qué tipo de producto vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, la verdad es que las reacciones adversas son súper poco frecuentes cuando utilizamos productos frescos. Eh, y cuando usamos criopreservados tenemos que pensar que tiene dimetil, el DMSO, y eso es lo que nos puede provocar molestias desde mal sabor en la boca hasta hacer algunas reacciones alérgicas que que vamos a requerir el manejo en el fondo y en cuyo caso vamos a detener la infusión y vamos a administrar hidrocortisona o clorfenamina, bueno, ahí dependiendo de cómo esté el paciente. Siempre en este caso estamos con el médico y tenemos a mano lo que vamos a utilizar, ¿ya? Y en general, solo como precaución, cuando administramos células criopreservadas, tenemos el carro de paro cerca, ¿ya? Em, en fresco, en realidad, en cualquiera de los dos no nos demoramos más de una hora en la infusión, ¿ya? Siempre va a ser con técnica estéril, con un correcto manejo del dispositivo invasivo. Vamos a hacer un control de signos vitales cada 10 minutos y posteriormente, cuando se termina la infusión, igual dejamos unos controles y dependiendo de cómo esté el paciente, es si es que requiere más cercanía o no, ¿ya? Ocupamos una bajada de hemoderivados. Puede ser la normal, en el fondo ahora nosotros la administramos con una bomba Plum que está aprobada para administración de hemoderivados, así que lo hacemos con bajada y bomba. ¿Ya? Así que la verdad es que es un proceso que es bastante rápido, es súper significativo para el paciente, así que siempre vamos a dejar a alguien adentro y lo vamos a hacer
nosotros, asistidas por una TENS, si es criopreservado, el médico va a estar descongelando, nosotros vamos a estar administrando, ¿ya? Otra cosa importante en relación a la criopreservación es que es el tiempo de administración, ¿ya? Se sabe que mientras más me demoro en administrarla o más tiempo pasa, más toxicidad por el dimetil, ¿ya? Por lo tanto, no nos vamos a demorar más de 20 minutos en administrar cada bolsa, y en general es menos de 10 minutos, ¿ya? Actualmente, por las concentraciones que ocupan, la verdad es que no, más que el mal sabor o quizás alguna, un poco de taquicardia, o alza o baja de presión, no hemos visto. Ahora es muy poco lo que hacemos criopreservado, en general se usa producto fresco. Ya, post trasplante debemos conocer obviamente las complicaciones que podemos tener, la prevención, importante la prevención de infecciones, conocer todos los tratamientos de soporte que podemos tener, el correcto manejo invasivo, el soporte transfusional y obviamente para preparar nuestro plan de enfermería diario. Entonces acá tenemos que el soporte transfusional importante, siempre revisar la orden que nos dejen. Siempre van a ser filtrados e irradiados, ¿ya? Eh, Todo esto es para bajar la aloreactividad, ¿ya? Así que si ven un paciente que está en trasplante o que sea trasplantado, siempre tiene que ser el producto filtrado y irradiado, ¿ya? Súper importante. Por eso tenemos que verificar la indicación que nos dejen. También cuando dependiendo del centro, nuestro centro lo administran los tecnólogos médicos, ya, pero aún así eso no significa que nosotros como enfermeros nos vamos a olvidar de lo que se está haciendo. Ya tenemos que manejar correctamente los dispositivos invasivos, tenemos que verificar que se haga la verificación del paciente, que se administre lo que corresponde, visualmente revisar lo que se está administrando, también tener consideración que un mismo filtro no va a durar más de 4 horas y que no debería estar más de 4 horas conectado digamos, por ejemplo, una bolsa de glóbulos rojos. O sea, más de eso ya después hay que eliminarlo. Los primeros 15 minutos siempre va a ser lento porque es donde pueden aparecer las reacciones agudas y tenemos también que conocer si el paciente tiene antecedentes de reacciones transfusionales, ¿ya? También importante es el lavado del catéter post administración, ya que tiene que ser con esta técnica push stop, mínimo con 20 cc de suero fisiológico, ya para evitar que se peguen en la luz del catéter depósitos de fibrina o de eritrocitos. Ya, así que eso son cosas que son súper importantes como nosotros como enfermeras, que no porque los pongan los tecnólogos nosotros nos vamos a descuidar del proceso. Con respecto a la neutropenia febril, ya se los mencioné, así que tampoco me voy a detener mucho. Ojalá partir antes de media hora con los antibióticos. Van para disminuir la mortalidad y la severidad, digamos, de esta complicación, ¿ya? Porque ahí hay un grafiquito donde van creciendo los microorganismos al pasar el tiempo, ¿ya? Por eso es tan importante que si el paciente hace fiebre, yo voy a ir a cultivarlo inmediatamente, voy a seguir el protocolo de neutropenia febril de alto riesgo, ¿ya? Además de ir evaluando cómo está el paciente y buscar si es que tiene algún síntoma que nos pueda alertar de algún foco en el fondo. Ya las medidas de prevención, no solamente ambientales, sino que también de manejo del propio el paciente, o sea, la ducha diaria, el aseo bucal, todas esas cosas nos ayudan a bajar la carga bacteriana y lo mismo favorecer y ver que el paciente tenga deposiciones todo el día. Todas estas cosas nos van a ayudar a bajar la carga bacteriana que tenemos en nuestro propio cuerpo, y lo otro es seguir todas las indicaciones y los protocolos institucionales en relación al manejo de aislamiento, manejo de pacientes neutropénicos. El ambiente protegido también importante, los pacientes que estén, de estar revisando los filtros, expresión positiva, más de 2,5 pascales, cosas que son parte de nuestra rutina de ir revisando, ojalá cada vez que entremos, pero basta con que quede todo registrado 2 veces al día, ¿ya?
Importante siempre recordar que el uso de guantes no nos exime de la higiene de manos, así que es eso sí o sí, lavado de manos y la correcta educación también y supervisión de los pacientes. Con respecto a la mucositis, que ya también lo hemos hablado anteriormente, importante la correcta evaluación, conocer la escala y saberla de memoria y hacer una correcta evaluación bucal, así como nos dice el Manual Europeo de Trasplante para las enfermeras, que tenemos que tener una buena fuente de luz, un bajalenguas y tenemos que hacer una correcta inspección, ya que debe evaluarse todo, mejillas, labios, paladar, todo, lengua. Con respecto a la enfermedad de injerto contrarreceptor, recordar que ocurre el agudo los primeros 100 días post-trasplante. Tenemos que conocer la graduación que tiene esto y en graduaciones severas, por ejemplo aquí, que son etapa 4, pueden llegar a requerir el manejo como si fuera un gran quemado. ¿Ya? Entonces es súper importante la evaluación diaria. Esto es para pacientes halogénicos, sí, hago la distinción. Las otras son como comunes para todos, pero esto de enfermedad de injerto contrarreceptor es para pacientes halogénicos, ¿ya? Sabemos que el injerto contrarreceptor agudo puede afectar piel, intestino e hígado, ¿ya? Así que esas son las cosas que nosotros más alerta vamos a estar en los primeros días post-trasplante, ¿ya? Entonces ahí tenemos que conocer las cosas que acá les dejé más o menos, las cosas que nos vamos a estar fijando, ¿ya? Con respecto a la enfermedad de injerto contrarreceptor crónica, que esto en general aparece mayor a 100 días post-trasplante, aquí probablemente los que manejan pacientes hospitalizados no lo van a ver, pero puede afectar a cualquier órgano y existen también las grabaciones que tenemos que saber, existen también estas apps para los celulares para identificar esto y aquí les puse más o menos todas las cosas que se evalúan posteriormente y que va por sistema. Y en base a eso, a la puntuación que nos da, lo va a catalogar como leve, moderado o grave. Con respecto al resto de complicaciones que podríamos ver al trasplante halogénico, que también pueden ¿cómo se llama? Afectar a varios órganos, tenemos las disfunciones endoteliales, ya que ahí están la obstrucción sinusoidal, las microangiopatías trombóticas, el síndrome del implante y además también tenemos que conocer qué cosas vamos a mirar en relación, por ejemplo, a la cistitis hemorrágica, ¿ya? Entonces, acá igual les dejé para que lo lean con calma después, los cuidados que vamos a tener. Con respecto al uso de inmunosupresores, esto también va a ser solamente para trasplante halogénico. Importante conocer cuáles son los que tenemos, cuáles son las dosis, qué es lo que buscamos y cuáles son los efectos adversos que vamos a tener, incluso también las interacciones. Casi siempre todas estas cosas de interacciones y los horarios de medicación los revisamos con los químicos farmacéuticos, ¿ya? Importante que siempre tomarse los inmunosupresores a la misma hora y si vamos a tomar niveles, siempre tiene que ser antes de la dosis, ¿ya? Cuando tenemos los inmunosupresores infusionales, tomamos siempre en la mañana, ¿ya? Y lo tomamos ojalá de una vía periférica. Lo otro también importante con respecto a los inmunosupresores que van por lumen exclusivo, ya no se pueden mezclar con ningún otro medicamento. Con respecto a la planificación del alta, básicamente nosotros hacemos una educación al paciente y a la familia, entregamos la planilla de los medicamentos revisada por los químicos farmacéuticos para evitar las interacciones medicamentosas, entregamos los controles médicos, los exámenes de sangre y también todo siempre por escrito, además de dejarlos enganchados, digamos, con el ambulatorio que dependiendo si es halogénico, van a hacer los controles bisemanales con médico y bueno, obviamente las enfermeras también hacemos un seguimiento ya sea telefónico o por telemedicina y el fin de semana dejamos encargados a los pacientes a la unidad de no programado, cosa de que quede súper claro dónde se van a comunicar, ya sea en horario hábil o inhábil en caso de requerir una rehospitalización o quizás un adelanto de horas médicas o de recontroles, ¿ya? Estas son las cosas que nosotros sí o sí vamos reforzando
no solo desde el del pretrasplante, sino que durante el proceso y también al alta y súper reforzando con los pacientes porque hay algunos que son re porfiados. Ya, pero importante siempre entregar todas las indicaciones claras y mantener los canales de comunicación abiertos 24/7 en caso de alguna necesidad urgente. Ya, pero básicamente les vamos a, bueno, no pueden fumar, no beber alcohol, hidratarse muy bien, tomarse los medicamentos. La adherencia al tratamiento es súper importante, sobre todo en el paciente de trasplante alogénico, lo mismo con la adherencia a los controles médicos y de enfermería. Con respecto, esto es para todos los pacientes, ya sea halogénicos como autólogos, como eliminamos todo lo que hay, también eliminamos el sistema inmunitario y, por supuesto, la inmunidad adquirida por vacunas. ¿Ya? Es por eso que estos pacientes sí o sí los vamos a tener que revacunar. Hay un protocolo para pacientes con necesidades especiales, dentro de los cuales están los pacientes con trasplante. Obviamente el trasplante alogénico se va a evaluar primero si el paciente está con una enfermedad de infecto contra receptor, probablemente esto se va a diferir. El paciente va a seguir con inmunosupresores y va a seguir con corticoides, dependiendo de lo que presente. Y así que en ese caso eso se va a diferir un poco. Lo otro también importante es que si bien el paciente se va con sus defensas que le permiten estar en la casa, las células específicas inmunitarias se demoran un poco en madurar. ¿Ya? Que es como les mostré en alguna clase cómo era la recuperación. Por lo tanto, estos pacientes, sobre todo halogénicos, se hace una evaluación con exámenes para ver el título de anticuerpos, para ver si el paciente ya puede recibir las vacunas o no, ¿ya? Para poder recibir las vacunas, bueno, a los 3 meses sí o sí se va de vacunación de COVID e influenza, ¿ya? Y a los 6 meses ya va con el resto del calendario de vacunas, que básicamente son los mismos que vacunas que recibimos cuando niños, ¿ya? Para eso tienen que ir claramente con su orden médica, un informe médico, ¿ya? Para que puedan acceder a esta revacunación. Con respecto al seguimiento, es importante siempre recalcar a los pacientes que no se pueden perder, que hay un riesgo de segundos cánceres, así que la verdad es que tenemos que favorecer un buen autocuidado a nuestros pacientes. Y ya como llegando al fin, que finalmente, si ustedes se fijan, tenemos un montón de roles dentro de trasplante. Básicamente vemos toda la logística, la coordinación con todas las otras unidades y la gestión del paciente durante todo el proceso de inicio a fin. Ya también participamos en los registros y también eso a la larga también han salido estudios donde nosotros también hemos participado. ¿Ya? Importante recordar que es un proceso súper complejo que necesita del seguimiento continuo y del aporte que nosotros tenemos como enfermeras desde principio a fin. Ya incluso son pacientes que siempre van a estar con nosotros y parte de eso también es la capacitación, ya qué bueno que estén haciendo la especialización, el conocer todas las áreas de donde nos podemos desenvolver como enfermeras oncológicas. Y acá les dejo hartas cosas que son gratis, ¿ya? Si es que alguien se quiere interiorizar más en esto, está este manual que se puede descargar en Google o en iPhone y que es de terapia celular del año 2022, que está actualizado. En el EMT también hay cursos de trasplantes para enfermeras que son cortitos, pero incluso está en español. Y el GET, que es el grupo de español de trasplante, que también tiene todos estos programas que son gratuitos.